Gustavo Alegret. Donald Trump se convierte en el tercer presidente de Estados Unidos que debe enfrentar un juicio político en el Senado. Oficializan orden de captura contra Evo Morales en Bolivia. ¿Terminará el exmandatario enfrentando a la justicia? ¿Y quién pierde más si no hay acuerdo comercial en 2020? ¿Reino Unido o la Unión Europea? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN 24 desde Washington, con los mejores analistas y corresponsales hoy para analizar esta actualidad que particularmente pasa por la capital estadounidense, con quienes ya nos acompañan en esta mesa de trabajo. Con José López Zamorano. Pepe es periodista mexicano y es director de noticias de la Red Hispana. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y también con Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos es analista político y es columnista de La Nación, de Costa Rica. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Ya a un día de la semana de Navidad, imagino que preparando las fiestas, supongo. ¿Van a estar aquí o Bueno, se van? el último programa del año para nosotros, ¿verdad? El último programa del año, sí, efectivamente, sí, ya. Y si lo contáramos mal, el último programa de la década. Pero sabemos que técnicamente la década no vence hasta el 2000. ¿Cuántos años llevan viniendo a Club de Prensa? Desde que inició el programa, creo que yo estuve en el programa inicial, fue hace ¿sí? 8 años. 8 años, imagino. Yo creo que yo desde el 2013, más o menos. Bueno, este programa también ha cambiado y ahora les ofrece la posibilidad de seguirlo a través de nuestro podcast. Puede suscribirse en Apple y en Spotify y hacernos llegar sus comentarios a través de la cuenta de Twitter Club Prensa NTN24. El día en el que comenzamos este análisis fijándonos en la Cámara de Representantes. Ayer, en una votación bipartidista, por partidos, es decir, absolutamente alineados los republicanos en un lado y los demócratas en otro, dieron el pistoletazo de salida, el visto bueno a el juicio político, ahora sí, al presidente Donald Trump. Un mandatario que pasa a ser el tercero en la historia de Estados Unidos por ser enjuiciado por la Cámara de Representantes. Ahora esa resolución aprobada tiene que ser enviada al Senado y en las últimas horas se ha conocido, Juan Carlos, que Nancy Pelosi va a retener esa resolución antes de enviarla al Senado porque dice en el Senado no se están dando las condiciones para que haya un juicio justo. Puña, esto añade a la imagen de que todo esto es un show, ¿verdad? Que todo esto es un circo. Claramente no hay las condiciones para un juicio justo. Ya Mitch McConnell salió a decir abiertamente en la prensa que él va a coordinar todo con los abogados de Donald Trump, lo cual es absolutamente irregular, puesto que se supone que Mitch McConnell es uno de los jurados en este juicio que tendrá lugar en el Senado. Pero bueno, también Mitch McConnell, siendo el líder de la mayoría republicana, es el que establece las reglas del juego, así como los demócratas establecieron las reglas del juego en todo el proceso hasta ahora, teniendo la mayoría de ellos en los comités y teniendo la mayoría en la Cámara de Representantes como un cuerpo. Entonces, ya se sabía de antemano de que los republicanos, una vez que se tomase esta votación ayer, los republicanos iban a tener el control de la bola. Y sabíamos de que iban a hacer de este juicio político, tienen total discrecionalidad para hacer lo que les da la gana, ya sea ni siquiera hasta cancelarlo, pueden cancelarlo, decir no lo aceptamos, o Pero pueden hacer lo que les da la gana, porque tienen la obligación de impulsar ese juicio si reciben de la Cámara de Representantes la resolución. Sí, hay una obligación parlamentaria básica que es, si reciben el documento, lo tienen que procesar. Y fue la posición que inicialmente adoptó Mitch McConnell, probablemente hasta que le llamaron los abogados de la Casa Blanca. Realmente el papel que está jugando el Partido Republicano es un poco patético. Y ahí haría yo una distinción, porque no hay una equivalencia en la manera en que los demócratas controlaron el proceso en la Cámara Baja con lo que planean hacer los republicanos en la Cámara Alta. ¿Por qué? Porque en el caso de los demócratas, Juan Carlos, lo que intentaron hacer de alguna manera fue traer el mayor número posible de voces. Buscaron traer a John Bolton, a Mick Mulvaney, jefe del gabinete,
a personajes que estaban asociados con la posible decisión, a personas que estuvieron escuchando la llamada o que tuvieron acceso de primera mano a la información. ¿Y cuál fue la reacción de la Casa Blanca? Fue una obstrucción. Básicamente le prohibieron a su abogado personal del presidente, Doug McGahn, testificar, se lo prohibieron a Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional, se lo prohibieron a Mulvaney. Entonces, fue la Casa Blanca la que decidió no participar en el proceso, la invitaron en el Comité de Inteligencia, la invitaron en el Comité Judicial y no ocurrió. ¿Qué está pasando con los republicanos? Es una cosa muy diferente, porque están diciendo que ellos no van a aceptar ningún testigo, como lo propuso el líder de la mayoría demócrata, Charles Schumer, en el sentido de que estuviera Mulvaney, Bolton y todas las personas que pudieran aportar a la verdad. Sí. En este caso, Pepe, te tengo que interrumpir porque está hablando el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Vamos a escucharle. Particularmente, esto tiene unas repercusiones, la cual tiene que ver con un acto particular y partidista de la Cámara de Representantes en contra de un presidente que ha hecho eco y que hará eco de cara al futuro. Eso es lo que yo quiero discutir justo ahora. El grado histórico en la Cámara de Representantes da muestra de su deber, lo que significa también lo que pasará al Senado. Pero esto ha empezado y creo que hasta ahora es el principio. Ahora vamos al hecho de que los demócratas hayan intentado o estén socavando el gobierno estadounidense. Ha habido un reporte desde abril de 2016, en el que se decía que Donald Trump participaba en ese momento en un tema de nominación, pero que ha escalado desde ese momento los múltiples señalamientos en el marco de unas presuntas injerencias desde el 2016. Desde el día también de su asunción como presidente empezaron los ataques. A lo largo de la campaña del presidente Donald Trump se dio cuenta de todos estos ataques. En abril de 2017, 3 meses de su presidencia, los demócratas en la Cámara empezaron a luchar cada día que pudieron para realizar un juicio político en su contra. En diciembre de ese mismo año, hace 2 años, 2017, el congresista Nadler expresó abiertamente una campaña en el Comité Judicial de la Cámara, específicamente siendo un experto en todo lo que hace para abrir un juicio político en contra del presidente desde el Comité Judicial. Esta semana es la primera vez que han introducido los artículos para el impeachment o el juicio político y lo han logrado. Después de una campaña de 6 meses sin pruebas, empezaron sin pruebas alguna para poder acusarlo. Puedo decir que han sido bastante buenos haciéndolo. Incluso no hubo este tipo de señalamientos en el periodo de Obama. Pero ahora estamos preguntándonos, ¿es un tipo de crimen? ¿Hubo un crimen? Creo que esto es antidemocrático. Pero solamente se trata de señalar a un grupo de gente pequeña. Claramente significa moverse hacia adelante en contra de un presidente y realizando una serie de acusaciones. Pero vamos a ser claros. La Cámara votó ayer claramente para realizar un juicio en el que los demócratas están involucrados. 9:39 de la mañana en Washington. El líder de los republicanos en el Senado, en la Cámara Alta, toma la palabra para reforzar la posición que ya hemos escuchado a tenor de las palabras que está pronunciando justo en este momento, para insistir en que este no es un juicio justo para el presidente, que se han dedicado a desacreditar la acción de gobierno del mandatario y de que no hay una evidencia lo suficientemente sólida como para avalar este juicio político. Un Mitch McConnell que ahora tiene la responsabilidad de, cuando Nancy Pelosi le entregue la resolución de la Cámara, como decías, Pepe, impulsar o llevar adelante el trámite del juicio político al mandatario. ¿Qué va a pasar? Bueno, el tema es que no sabemos si eso va a ocurrir. Existe la posibilidad real
y también tiene la prerrogativa la Cámara Baja de simplemente retener el documento. ¿Por qué razón? Evidentemente eso es un proceso político, no lo podemos negar, no es un juicio habitual, ordinario, ¿no?, en el cual hay testigos, hay pruebas de descargo. En esta ocasión es un juicio político. Y lo que los demócratas me parece que quieren evitar es que haya un proceso tan injusto en el Senado, absolutamente rápido, donde no haya oportunidad justamente de poner las pruebas que llevaron a este juicio político y que al final del proceso el juez John Roberts diga el presidente ha sido exonerado, le dé con el mazo y esa imagen del presidente exonerado la utilice Donald Trump de aquí a las elecciones de noviembre próximo y acuse a los demócratas de llevarlo por una cacería, una vendetta política, todo el argumento. Entonces, ahorita no sabemos si eso va a ocurrir y es un poco justificable la actitud de los demócratas, si me permites, porque básicamente los republicanos han dejado de ser el partido de los conservadores. Se han convertido en el partido de Trump. No porque sea ilegítimo que estén de acuerdo con el presidente, sino porque han cambiado los propios estándares que ellos establecieron para el impeachment de Bill Clinton, ahora no se los están aplicando al señor Trump, como lo hizo el propio senador Lindsey Graham, etcétera. Entonces estamos viendo que el Partido Republicano no está actuando como un jurado imparcial que se lo mandata la Constitución y por lo tanto tendrían razón los demócratas de alguna manera de tratar de mover el proceso o utilizar el impeachment como una palanca para que sea un juicio justo. Ahí hay que hacer una anotación a lo que vos señalabas de que los demócratas hicieron un juicio justo, un proceso justo, pero hay que ver el argumento republicano. No sé la palabra justa, dije, por lo menos dieron la oportunidad de la Casa Blanca de participar y la Casa Blanca lo rechazó. Pero una de las quejas de los republicanos es que ellos querían llamar testigos. Recordemos que hubo un cambio de procedimiento hace unos años, que fue hecho por los republicanos, por cierto. Antes, en estos procesos de investigación, las dos partes podían llamar a testigos. Tanto el líder del comité como el que se llama ranking member, ¿verdad?, que es el líder, el más alto posicionado miembro en ese comité de la oposición. Pero los republicanos se deshicieron de eso cuando tenían la mayoría en la Cámara de Representantes. Y entonces ahora solo el líder del comité puede llamar a testigos. Entonces, en este proceso, los republicanos dijeron, nosotros queremos llamar testigos. Y los demócratas dijeron, señores, ustedes cambiaron las reglas, ahora solo nosotros podemos llamar testigos. Entonces los republicanos han salido a decir, no nos permitieron llamar testigos. Entonces, nada más para que veas que la narrativa republicana también va porque no se les permitió a ellos llamar a sus propios testigos en este proceso en la Cámara de Representantes. Entonces, ¿por qué ahora los demócratas pegan el grito al cielo? Porque los testigos que están llamando los demócratas, Juan Carlos, son testigos relevantes. Los republicanos querían convertir el proceso en la Cámara Baja en un circo. Está pidiendo que venga Mulvaney, que venga John Bolton y el abogado de la Casa Blanca, que estaban relacionados con la llamada. Eso es absolutamente relevante. Y la pregunta que nos hacemos es esta. Si estos testigos fueran simplemente neutrales, si no pasó nada, como dice el presidente, que fue perfecta la llamada, si los republicanos tienen razón y es apropiada, ¿por qué razón no aparecen? ¿Cuál es el problema? Dame la respuesta. No, yo no la tengo. Yo lo que estoy diciendo es, hay que ver, porque si en algo han sido muy exitosos los republicanos es en marcar el relato de todo este proceso. Por lo menos mi punto de vista es, si la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, no mueve este juicio político pronto al Senado, es una derrota monumental para los demócratas. Porque el argumento de los demócratas es que estamos ante un presidente que es una amenaza a la institucionalidad de Estados Unidos y que por lo tanto procedía a este juicio político. Pero entonces, hacer el juicio político, hacer toda la mampara del juicio político, para luego decir, ¿saben qué? No lo vamos a mandar al Senado porque no hay garantía de que un juicio justo, cuando ya se sabía eso de antemano. Entonces, ¿de qué se ha tratado todo esto? Porque si la finalidad de todo el esfuerzo era mover a la opinión pública, era exponer ante la opinión pública la amenaza que es Trump para la institucionalidad, pues según las encuestas no se logró. A ver, yo discrepo respetuosamente con los dos puntos que acaba de hacer. Número uno, que la narrativa republicana está ganando. Las encuestas tienen al público de Estados Unidos dividido por la mitad y la última estaba a 2 puntos por encima el nivel de estadounidenses que están a favor de que el presidente sea llevado al juicio de destitución. Ahora, cuando hablas de que los demócratas perderían por no hacerlo, creo que están exhibiendo algo que a todos los que hemos seguido el proceso nos ha quedado muy claro. Las evidencias no han sido puestas en disputa. Lo que sabemos que ocurrió el 25 de julio en la llamada con el presidente de Ucrania, el hecho de que se condicionó la ayuda, que solo se liberó hasta que esto se convirtió en un escándalo, que solo se habló de que no había un quid pro quo hasta que apareció en los periódicos, que el embajador Gordon Sondland dijo que sí había un quid pro quo. Bueno, lo dijo hasta Mick Mulvaney en televisión, sí, lo dijo Rudy Giuliani al New Yorker, que ellos querían quitar a la embajadora porque no quería proceder para facilitar la investigación.
de Joe Biden. Ninguno de esos datos, hasta donde yo he escuchado, ha sido disputado, Juan Carlos. Y esa es la base del encauzamiento de los demócratas. Si los republicanos creen que su narrativa es políticamente ganadora, puede ser, no lo sabemos. Es la primera vez en la historia que un presidente de primer mandato es llevado a este juicio de destitución. Ya vimos lo que pasó en 1998 con Bill Clinton. En los siguientes 2 años perdió el presidente de la Cámara de Representantes su escaño porque el señor Newt Gingrich, precisamente como resultado de las secuelas. A lo mejor al final les beneficia políticamente, a lo mejor galvaniza la base, pero que objetivamente puedas decir que tienen razón en proceder como lo están haciendo, en mi opinión, no es un argumento justificable. Son las 10:45 de la mañana en La Paz, Bolivia, las 11:45 en Buenos Aires, donde está asilado el expresidente Evo Morales. Un Evo Morales que ha recibido la noticia de que el gobierno de Bolivia, el gobierno de transición, ha impulsado la orden de detención, de su detención. Evo Morales, desafiante, ha dicho que no teme que le detengan y que va a seguir trabajando por su partido, el Movimiento al Socialismo. Un Evo Morales que, según el gobierno de México, sigue en trámite, o esperando el trámite de su solicitud de asilo. Sí, a mí los cargos de terrorismo y sedición me producen cierto nerviosismo, no me gusta. Son cargos muy fuertes y tienen una gran connotación política. Y bueno, es aquí el que, ¿cómo se llama? El que mata por, ¿cómo se dice el dicho? El que mata por hierro... Por hierro muere. Muere, ¿verdad? Porque si hay alguien que utilizó la figura del terrorismo para perseguir a rivales políticos, enemigos políticos, fue Evo Morales. Así que ahora le están aplicando a él, pero eso no quiere decir que sea correcto, entonces simplemente porque Evo Morales lo hizo. No sé exactamente cómo define la legislación boliviana en términos de terrorismo, pero no veo yo en qué circunstancias incurrió Evo Morales. El elemento fundamental es la llamada telefónica en la que él fue grabado, que mantenía con líderes coca-coleros de la zona de, creo que es Cochabamba, en la que él les instaba a mantener el corte de carreteras, el aislamiento de ciudades y una cierta resistencia. Eso alterando el orden público, y ahí es donde el gobierno ecuatoriano se fundamenta sus... Boliviano, disculpe. Sí, no, pero yo entiendo. O sea, tal vez el término de sedición tendría que ver yo la definición explícita de sedición, porque recordemos que en España se utilizó también los cargos de... Se iba a utilizar los cargos de sedición, pero al final no se utilizaron, ¿verdad? Porque, en contra de los independentistas. En contra de los independentistas catalanes, porque es una figura muy fuerte. Es una figura legal que es extraordinaria. Entonces, que Evo Morales haya incurrido en sedición, tal vez pudo haber incurrido en otro tipo de crímenes, como incitación a la violencia. O la alteración del orden público. O alteración del orden público. Pero sedición y terrorismo creo que son cargos muy fuertes, desproporcionados, y que no corresponden también desde un punto de vista ya político, no legal, no corresponden, puesto que se está transmitiendo la imagen de que efectivamente estamos ante el uso, la judicialización, la politización del aparato judicial contra un expresidente que salió del poder, según dicen sus seguidores, bajo circunstancias extraconstitucionales. Sí, yo coincido 100% ahí con Juan Carlos, me parece que es excesivo. Yo estaba pensando en lo mismo, en los cargos que se le iban a presentar a Carles Puigdemont, ¿no? Cuando se dio el tema del movimiento independentista. El hecho de que se le acuse de sedición por una llamada, que es la sedición básicamente un llamado, un movimiento contra la autoridad por medios violentos, ¿no? Digo, me parece que es excesivo, pero por terrorismo me parece extremoso eso, absolutamente. Entonces, evidentemente coincido con Juan Carlos, no sé si es la politización de la justicia o la judicialización de la política, pero en una de las dos va a caber, porque efectivamente el hecho de que el presidente Morales haya salido en condiciones pues muy controvertidas, ¿no? No voy a defender aquí la manera en que procedió en el proceso, obviamente no hubo mucha opacidad, no se le puede negar los absolutos logros que tuvo su presidencia para reducir la pobreza extrema, pero esta idea que tuvo de medio torcer la interpretación de la legalidad para tratar de perpetuarse en el poder a pesar de que había perdido una consulta popular, obviamente pues no es apropiado. Sin embargo, tampoco me parece que las nuevas autoridades deberían proceder. Aquí claramente hay una lucha ideológica, son dos locomotoras, y evidentemente creo yo que el trasfondo es la expresión que tiene el presidente Morales de que él quiere regresar
a Bolivia, de que esta pase que tuvo por México, ahora en Argentina, aunque ya se le dio el carácter de refugiado, ha dicho que él quiere regresar para las elecciones presidenciales, no como candidato, sino estar partícipe en la política, y obviamente sus enemigos políticos, sus rivales van a intentar bloquearlo, probablemente con este tipo de acusación. Y mira lo que ocurrió en Argentina, porque hoy está leyendo también la noticia de que uno de los fiscales que estaba procesando a Cristina Kirchner por casos de corrupción ha sido procesado por la justicia argentina, tan solo una semana de que Alberto Fernández llegara al poder. Entonces, estos cambios violentos en la naturaleza de la ley, del poder judicial, cuando hay cambios políticos, no se ven para nada bien. Vamos a ir a una pausa. Esto es Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con las voces de los analistas, de los corresponsales. Ya regresamos. 3 minutos y las 10 de la mañana en Washington. La Cámara de Representantes hoy tiene otra importante votación, la de las enmiendas, las modificaciones al Tratado de Libre Comercio, o, dicho de otra manera, la ratificación del Tratado de Libre Comercio después de que se introdujesen esas enmiendas en una negociación posterior. El trámite de la Cámara se espera que pase sin problemas. Ahora bien, de ahí tiene que ir al Senado. Y el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, Pepe, lo ha condicionado. ¿A qué? Así es. El problema ha sido básicamente que Mitch McConnell, otra vez hablando de la politización de los temas de las agendas nacionales, decidió por algún motivo que no iba a proceder con la ratificación del tratado en la parte del Senado, asumiendo que este día sea aprobado como probablemente ocurrirá en la Cámara Baja, hasta que se desahogara el proceso de impeachment, del juicio de destitución del presidente Donald Trump, lo cual obviamente pues para mí no tiene mucho sentido. Los legisladores habían dado una muestra de madurez política, tanto demócratas como republicanos, al llegar a un acuerdo de un tema tan significativo en medio del proceso del impeachment. De hecho, estas enmiendas a las que te refieres, ¿no?, que hubo estira y afloje de último momento, pero esas enmiendas se firmaron el mismo día que se presentaron y se votaron las acusaciones en la Cámara de Representantes, en el Comité Judicial, etcétera, no diciendo, ok, Washington no está absorbido, no está consumido por el tema del impeachment, es posible que desahoguemos una agenda constructiva y positiva de cara a las elecciones. ¿Por qué razón? Los demócratas querían y fueron sus bases, les dijeron no podemos llegar con los electores diciendo el impeachment de Trump, tenemos que llegar con algo positivo. Se pusieron de acuerdo, hicieron sesiones y concesiones y por lo tanto se aprueba el tratado, lo cual me parece a mí personalmente como algo muy positivo, le da certidumbre a todo el aspecto de la inversión en Norteamérica, quita elementos de incertidumbre, etcétera, etcétera, moderniza lo que era ya el marco que existía desde hace 25 años, pero ahora el hecho de que el líder McConnell diga está ligado al impeachment, pues arroja un poco una nube de incertidumbre, porque ahora no sabemos, como decíamos en el bloque anterior, qué es lo que va a pasar con el proceso de impeachment. ¿Qué pasa si la señora Pelosi decide postergar la entrega de los artículos al Senado? Esto tendría que contagiar la agenda del TLC cuando los inversionistas están esperando justamente pues que haya esta aprobación probablemente para tomar decisiones económicas. A mí me parece que no. Ojalá se desligaran. En Estados Unidos ha habido a veces una sana compartimentalización de las cosas, donde los que están en desacuerdo en un tema no necesariamente contagian el otro tema. Harían muy bien en que se desahogue en la Cámara Baja con el concurso de republicanos y de demócratas, porque se requieren de los dos, y que en el Senado se desligue del proceso del impeachment político. Es curioso porque Mitch McConnell no hace nada sin coordinarlo con la Casa Blanca. Y si hay una urgencia por parte de Trump de que esto se apruebe, porque sería visto como un logro de su presidencia, entonces es contraproducente lo que está haciendo Mitch McConnell con los intereses del presidente. Entonces me parece extraño que Mitch McConnell salga con eso. Desde mi punto de vista es un halo de luz de que ojalá no se ratifique esto. Yo, como lo comenté aquí el martes, no me gusta el TEMEC en el sentido de que viene a disminuir el libre comercio entre los países de Norteamérica. O sea, tenemos un NAFTA, un TLCA, TLCLAN, ¿verdad?, que es bueno, y el TEMEC es un sustituto inferior en calidad. Viene principalmente a minar la competitividad de México en materia automotriz. Ahora bien, sí, está el tema de la incertidumbre. La narrativa dice todo lo contrario. Ellos explican que lo que han hecho es una actualización del tratado que hoy está en vigor. Todas las reglas que introducen en cuanto a contenido, el contenido que tiene que tener la industria automotriz de insumos norteamericanos para poder beneficiarse de las reglas, el hecho de que es un tratado que expira, o sea, hablemos de incertidumbre. Los tratados
recuerden que yo tengo una maestría en comercio internacional, sé lo que aquí sí sé lo que estoy hablando, no quiero decir que los otros temas no, pero los tratados no se supone que expiran. Precisamente el gran beneficio de los tratados comerciales es que vienen a darle esa certidumbre de largo plazo a las reglas comerciales, porque es un acuerdo mutuo que obliga a las partes. Pues bueno, aquí el TEMEC, por primera vez, desde que por lo menos que yo sepa, incluye una cláusula que dice que expira a los... No, esta cláusula que se llamó... Que se revisa, que se revisa. La expiración fue una propuesta original de Estados Unidos que se le llamó la muerte súbita, que proponía que en un plazo determinado el tratado terminara a menos que las partes convinieran continuarlo. Ahora quedó absolutamente al revés. El tratado prosigue indefinidamente a menos que las tres partes estén de acuerdo en que no siga. Sin embargo, me parece que es una cosa redundante, es un asunto político. ¿Por qué razón? Porque hay un artículo dentro del tratado que dice que cualquier país con un aviso de 6 meses puede salir del acuerdo. Entonces, en ese sentido, creo yo que sí se logró cambiar. Yo creo que sí, o sea, la mayor incertidumbre que tenemos actualmente es si Trump en un berrinche dice, me salgo del NAFTA, que ya lo hizo, que ya lo amenazó y supuestamente estuvo muy cerca de hacerlo hace un año o año y medio. Hasta que le explicaron que si lo hacía iba a afectar a muchos estados que se benefician del libre comercio, especialmente en la zona agrícola de Estados Unidos, que dependen de su comercio con México. Entonces, si esta cuestión no se aprueba pronto, yo no veo a Trump tomando esa decisión ya en plena campaña electoral, porque tendría un impacto significativo sobre sus propios votantes y yo creo que le afectaría sus chances de reelección. Entonces, mi esperanza, mi fe es de que no se firme. Yo sé que hay incertidumbre en México con esto, pero yo creo que en el mediano y largo plazo es positivo para México permanecer con el NAFTA actual que sustituirlo por Efectivamente, si no se firma, técnicamente quedaría el NAFTA anterior, pero creo que aquí que el debate no es si mejora o empeora, el debate es que el presidente Trump había amenazado con abandonar el acuerdo si no lograba un acuerdo satisfactorio para los Estados Unidos. Podemos argumentar si, por ejemplo, las cláusulas que obligan a México a producir una parte de su producción automotriz con salario de 16 horas es lesiva o positiva, ¿no? O si todas las reglas hacen que el costo del cumplimiento haga más o menos competitiva a la región. Por supuesto que la respuesta es, te hace menos competitivo. Si hay tantas reglas que tienes que cumplir, alguien las tiene que hacer, alguien las tiene que registrar, alguien las tiene que comunicar. Pero el debate es que si no tienes el NAFTA, probablemente el nuevo, probablemente en 5 meses, a la mitad de la campaña presidencial, el presidente Trump diga, pues no se logró nada y entonces nos salimos. Y entonces tengas ahí sí un escenario de verdadero caos e incertidumbre económica, porque entonces no habría un acuerdo que esté generando reglas de confiabilidad y certidumbre para la inversión especialmente. Entonces, me parece que si en balance pudiéramos escoger algunas cláusulas con las que no, digamos, no se avanza, en el hecho de que se permanezca como el marco que regula el comercio norteamericano, en general, me parece positivo. Son las 3:04 de la tarde en Londres, las 4:04 en Bruselas. Ambas ciudades se conjuran ahora para una nueva y difícil negociación. Tras las elecciones en el Reino Unido, que han otorgado la mayoría absoluta a Boris Johnson, quien las ganó con el lema «Vamos a hacer una realidad del Brexit, let's Brexit done», vamos a ejecutarlo de una... Aquí no sé si ponerle, Juan Carlos, puñetera vez. Ahora lo que viene es una negociación para el Tratado de Comercio. Una negociación que no va a ser más fácil que la que hemos visto hasta ahora. Sí, el divorcio va a ocurrir, el tratado, declaración política que contenía los términos del divorcio, eso se va a aprobar en las próximas semanas, antes del 31 de enero, que es la fecha límite que se había pospuesto, yo creo que como por 4ª vez. Pero luego viene entonces la negociación, viene la carnita, como decimos en Costa Rica, que es la negociación ya del acuerdo comercial, la naturaleza del acuerdo comercial que va a tener con la Unión Europea. Sabemos de que el Reino Unido se va a salir de la Unión aduanera, lo cual significa que va a poder negociar luego acuerdos comerciales con otros países, que ha sido uno de los grandes objetivos del Brexit, ¿verdad? Ese divorcio con la Unión Europea para poder negociar acuerdos comerciales independientemente con los Estados Unidos, con India, con China, etc. Pues bueno, en el caso de esta negociación promete ser extremadamente compleja. Ningún acuerdo comercial se puede negociar de la noche a la mañana. El único precedente que existe de un territorio abandonando la Unión Europea y negociando con la Unión Europea un acuerdo comercial posterior ha sido Groenlandia, este territorio que es autónomo, que pertenece a Dinamarca, se salió de la Unión Europea y tuvo que renegociar su naturaleza comercial con el bloque. Pues bueno, duraron 3 años.
negociando ese acuerdo comercial, a pesar de que casi que lo único que exporta Groenlandia es pescado. Entonces, esperar de que el Reino Unido pueda negociar un acuerdo comercial que promete ser altamente complejo en cuestión de meses, porque las negociaciones empezarían en marzo y ya con esta votación en la Cámara de los Comunes, Boris Johnson ha dicho que no va a buscar una ampliación de ese plazo de diciembre del 2020, porque tendría tiempo hasta julio para poder pedir una ampliación. No, ya se votó que no va a pedir una ampliación y por lo tanto entonces tendría chance hasta aproximadamente octubre o incluso menos septiembre, porque después tendría que ir a todos los parlamentos nacionales. Tendría no solo que pasar por el Parlamento de la Unión Europea, sino a todos los parlamentos nacionales de los 27 miembros restantes y algunos parlamentos regionales. Bélgica tiene 3 parlamentos regionales. Esto cuando hay una incertidumbre aún en el futuro de Irlanda del Norte. Exacto. Y si no se logra esa aprobación para diciembre, entonces nuevamente volvemos al escenario de Brexit sin acuerdo, donde la relación comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea se revierte a los términos de la OMC, lo cual involucra aumento de aranceles para el comercio mutuo, etcétera. Si te preguntase quién pierde más si no hay acuerdo, Reino Unido o Unión Europea. Claramente, los dos pierden, pero claramente el Reino Unido. El Reino Unido tiene un superávit comercial con la Unión Europea, lo cual quiere decir que las exportaciones británicas son mayores que sus importaciones, por lo tanto, se vería afectado en ese sentido, ¿verdad? Sí, yo coincido. Es decir, básicamente el Reino Unido perdería todo lo que es el concepto marco de la Unión Europea, el mercado único, la unión aduanera, acuerdos internacionales con más de 70 países. Pero me parecería que la apuesta de Johnson es en el sentido de fijar un plazo inflexible, ¿no?, entre marzo y diciembre, justamente para tratar de acelerar las negociaciones. Pero las negociaciones comerciales son extremadamente complejas, ¿no? Cuando te das cuenta los niveles de aranceles, por ejemplo, que hay solo en una fracción hasta 2, 3, 4, 5 décimas de punto. Para tener una referencia reciente de lo que hablábamos, el Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá, el actual, tomó un año de modernización. ¿Qué le puede enseñar las negociaciones de México, de Canadá y Estados Unidos a la Unión Europea con el Reino Unido? Yo creo que una cosa que me pareció muy interesante fue, en el caso de México, la negociación de México fue que siempre estuvieron acompañados del sector privado. El hecho de que tenían lo que nosotros llamamos los periodistas el cuarto de al lado, ¿no?, desde el acuerdo original, cada vez que había una propuesta de Estados Unidos era ventilada con el sector privado, porque de alguna manera pues son ellos los que llevan a cabo el tema de la producción, las cadenas productivas, de qué manera te va a impactar, son los que tienen el cómo hacer las cosas. Entonces, me parece que una de las lecciones es esa, y la otra es generar suficiente apoyo doméstico, de tal manera pues que no se convierta en un problema, digamos, político, que quede con mucha claridad cuáles son las expectativas de que se puede lograr. Yo recuerdo que en el NAFTA original, aquí en Estados Unidos, el debate fue de alguna manera un poco confuso. Había quienes decían que iba a ser la panacea, iba a resolver todos los problemas, y algunos que decían, como Ross Perot, que iba a ser la aspiradora de empleos para Estados Unidos. Al final no se logró, no fue ninguno de los dos escenarios, ni fue la panacea, ni fue esa gran aspiradora de empleos. Hay que poner las expectativas en su justa dimensión. Aquí uno de los grandes temas, uno de los puntos de fricción es que, a diferencia del acuerdo de May, que hablaba de una convergencia, no convergencia porque ya existe, el mantenimiento de una uniformidad regulatoria entre el Reino Unido y la Unión Europea, lo cual facilita el comercio. El acuerdo de Boris Johnson dice que el Reino Unido se reserva el derecho de divergir regulatoriamente con la Unión Europea, lo cual es lo lógico, puesto que ese era uno de los fines de Brexit, de independizarse de las regulaciones de Bruselas. Pero si usted se independiza de las regulaciones de Bruselas, entonces es donde empiezan todos los contenidos, ¿verdad? Todas las reglas de contenido, un montón de regulaciones que administran el comercio entre países con regímenes regulatorios disímiles. Y es por eso que esto no va a ser como soplar y hacer botellas. Esto es Club de Prensa, el análisis de la actualidad con quienes hoy nos acompañan, con Juan Carlos Hidalgo y con José López Zamorano. Vamos a una pausa, ya regresamos. 12 y 13 minutos del mediodía en Santiago de Chile. Se cumplen 60 días del inicio de las protestas sociales que pusieron en jaque al gobierno de Sebastián Piñera. Un Sebastián Piñera que ha abierto un proceso de diálogo y que apuesta por la justicia social. Acaba de publicar un artículo en el New York Times, un artículo que lleva por título Una nueva oportunidad para el futuro de Chile. Frente a la controversia generada por esas protestas y la demanda de gran parte de los chilenos de que la política
dé respuesta a esas desigualdades que se esconden tras lo que muchos dicen es el milagro económico de Chile, ahora se ponen sobre la mesa las desigualdades y se abre la puerta al diálogo. Pero el proceso, Juan Carlos, no está cerrado. No, me llama la atención, leí ciertos extractos de ese artículo, el tono. Me llama la atención el tono, puesto que es un tono donde le brinda legitimidad a lo que ocurrió en Chile, lo cual, por lo menos de lo que se desprende, de lo que yo leo de tweets y reacciones de gente de los partidos o de la centroderecha chilena, todavía se niegan a reconocer esa legitimidad de lo ocurrido. No tanto tal vez por las demandas en sí, sino por el método, que fue un método extremadamente violento. El presidente como que, no sé, como que me parece que en ciertas partes del artículo da a entender de que la sociedad chilena ventiló de una manera legítima ciertas demandas, lo cual a mí no me queda tan claro que haya sido legítimo. Más bien la queja en Chile en este momento es de que se ha normalizado o se ha aceptado el chantaje de la violencia como mecanismo para sacar adelante estas demandas. Es interesante, por ejemplo, que durante esta discusión que ha habido en el Congreso chileno sobre las reglas para convocar a este proyecto de plebiscito para una constituyente, para un proceso constituyente, la izquierda en repetidas ocasiones amenazó con reanudar la violencia si no se aceptaban sus demandas sobre participación de mujer, sobre pueblos indígenas, etcétera. Lo cual entonces nuevamente refuerza esa imagen de que es un proceso que se está realizando bajo un chantaje que no es aceptable en una sociedad democrática. La amenaza, como lo has calificado, ¿fue para reactivar la violencia o para reactivar las protestas? Bueno, es que esa es la cuestión. Las protestas fueron sumamente violentas. Claro, ahí estaban a los ojos de todo el mundo cómo se quemaron periódicos, cómo se destruyeron miles de negocios a un costo para la economía chilena enorme, cómo se atacaron universidades, se prendió fuego iglesias. O sea, no fue un movimiento pacífico. Yo creo que las movilizaciones sociales, obviamente desprovistas de violencia, son siempre legítimas. Y sí, yo coincido, me gusta el tono que utilizó el presidente, porque simplemente podemos comparar lo que ocurrió en otras latitudes, en Venezuela, en Nicaragua, cuando hubo reivindicaciones sociales, cuál fue la reacción de la fuerza pública. En este caso, hay conquistas que son obviamente atribuibles 100% a estas movilizaciones. Hubo un aumento ya de las pensiones, hubo un incremento de 16% a los salarios mínimos que van a beneficiar a más de 400,000 personas. Hay otro tipo de ajustes, se les va a cobrar impuestos adicionales a quienes tienen ingresos más altos. Hubo una rebaja simbólica temporal de los salarios de los parlamentarios. Claramente el gobierno de Piñera está diciendo, estoy escuchando. Y el hecho de que lo publique en el New York Times le dé la legitimidad que tú mencionas, Juan Carlos, me parece altamente positivo. Ahora, el hecho de que el propio constituyente se esté hablando de la posibilidad de crear una nueva constitución, desplazar la que fue legada por la dictadura chilena de Augusto Pinochet, que haya pasado de una manera abrumadora, me parece que se requerían 103 votos y logró 127 o algo así en la Cámara Baja, ahora va al Senado, que esto proceda para el mes de abril, da la impresión que por lo menos está abriendo puertas de diálogo, de discusión, donde quede claramente expresada lo que es ahora la posición de los chilenos que viven en este momento en Chile y no necesariamente los que heredaron la constitución del golpe militar del 73. Ahora, si los chilenos creen que su condición de vida, o por lo menos las quejas que manifestaban sobre su condición de vida actual, van a ser resueltas con una nueva constitución, se van a llevar una gran decepción. Y para muestra de ello es que todos los procesos constituyentes que hemos tenido en América Latina, donde la gente cree que con una nueva constitución ya vamos a entrar en el paraíso o en una situación, pues no. Pero es un primer paso. Lo dudo mucho, más bien es un primer paso para atrás, en este caso. Por lo menos en el caso de Chile, yo siento que la nueva constitución que salga va a ser una constitución que va a minar el sistema económico chileno, que ha resultado ser el más exitoso en América Latina. ¿Cuánto creéis que pesa el pinochetismo social? Es decir, la afectividad que algunos chilenos que hoy votan derecha sienten esa nostalgia por la dictadura y van a continuar presionando e influyendo. No, claro, la figura de Pinochet sigue siendo fuertísima dentro de los círculos conservadores. O sea, se le ve como un salvador de Chile. Pongámonos en los zapatos y el argumento. Chile en 1973 era como Venezuela.
500% de inflación, 50% de pobreza, un presidente extremadamente autoritario, Salvador Allende, al punto que el Congreso chileno emitió un pronunciamiento pidiéndole al ejército chileno que por favor interviniese ante las repetidas atropellos de Salvador Allende a la Constitución y la institucionalidad de Chile. Son cosas que no se comentan casi sobre lo que ocurrió alrededor de... Brevemente. Estoy sorprendido, parece que acabo de escuchar una justificación del golpe militar que dio No, Augusto yo lo que estoy diciendo es que 1973. pongámonos en los zapatos de la línea argumentativa. Pero básicamente lo estás defendiendo. A mí No, me no, parece yo no estoy defendiendo, estoy explicando. absolutamente irracional que se pueda defender un golpe militar, ¿no? Y el hecho de que se le pueda atribuir esta idea que se generó muchos años, yo recuerdo, el modelo económico chileno, porque básicamente era un modelo de apertura económica desprovisto de garantías de los derechos humanos, ¿no? Y sobre la base de todos los atropellos que se cometieron en los años 70. Te lo digo porque mis maestros en la universidad eran exiliados. Claro, ¿por chilenos. qué cree que la izquierda logró la penetrar percepción que México? había... ¿Por qué cree que la izquierda logró penetrar Costa Rica? ¿Por qué cree que la izquierda logró penetrar Venezuela? Porque todos los marxistas que estaban en Chile se fueron después y luego exportaron el marxismo a toda América Latina. Juan Carlos, memorando para ti, la izquierda existía en México antes del golpe militar contra Salvador Allende. Pero lo que yo quiero profunda. decir, no sé, yo no, a diferencia de Juan Carlos, yo no tengo ese pulso para decir si es fuerte o no es fuerte, pero el movimiento social que estoy viendo me indica para mí que hay una nueva generación de chilenos que no están conformes con el status quo, que quieren mayor igualdad económica, mayores aperturas económicas y creen que necesariamente las instituciones no les están respondiendo. Es una juventud que no está ubicada, no tiene un sentido de realidad de dónde viene el país y hacia dónde va. Si nosotros vemos las imágenes, son mayormente jóvenes que no recuerdan que Chile a 1990 tenía casi un 40 y resto por ciento de pobreza, hoy tiene menos del 10% de pobreza, que la desigualdad era más alta en 1990 de lo que es hoy, de que la movilidad social es la más alta de América Latina. En fin, si nosotros vamos punto por punto, rubro por rubro, veremos de que el modelo chileno es el más exitoso de América Latina y eso es algo que no tiene... Las cifras de crecimiento general, macroeconómicas, no importan, también importan la microeconomía. Hablemos de datos sociales, hablemos de pobreza, hablemos de desigualdad. Si un presidente de centroderecha está considerando necesario elevar las pensiones, está considerando necesario elevar los salarios mínimos, redistribuir la carga y la riqueza de tal manera que las personas que ganan más paguen más, me parece que no necesariamente quiere decir que estés cambiando absolutamente el modelo, sino que estás distribuyendo la riqueza de una manera distinta. Todo eso se puede hacer de manera mesurada, pero lo que esta gente está pidiendo no es esos cambios micro, están pidiendo una reformulación de todo el modelo y por eso es que están pidiendo una nueva constituyente. Esto es Club de Prensa, hoy con las opiniones de Juan Carlos Hidalgo y de Pepe López Zamorano. Ya regresamos. 9:27 en San José, Costa Rica. Carlos Alvarado, el presidente, acaba de firmar lo que se conoce como norma técnica que regula el artículo 121 del Código Penal. En ese artículo se incluye el aborto terapéutico y eso ha creado un gran revuelo en Costa Rica, lo que tenía que dar forma a la posible ejecución, Juan Carlos, de esos tipos de procedimientos quirúrgicos. Ha generado una gran controversia. ¿Por qué? Sí, el artículo 121 establece que cuando la salud y vida de la madre está en peligro se puede proceder con un aborto terapéutico. El problema es que los doctores no habían hecho uso de ese artículo, no habían ejercido abortos terapéuticos porque temían de que no estaba muy claro el lenguaje del artículo y que podrían verse sometidos a procesos penales por hacer abortos. Pues bueno, una promesa de campaña de Carlos Alvarado fue emitir una norma técnica que especificara el proceso y las circunstancias que le dan amparo a ese artículo 121. Finalmente ya se firmó, después de varios meses de dilación, pero la Iglesia Católica ha reaccionado de una manera desproporcionada, anunciando que incluso que amenaza con excomulgar a las personas que apoyen, no que practiquen, que apoyen la norma técnica. A mí me parece un paso positivo. De hecho, Costa Rica está acusada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por algunas mujeres a las que se les obligó a mantener el embarazo a pesar de que había un diagnóstico médico en el sentido de que el feto era inviable. Ojalá esto de alguna manera actualice la norma jurídica. Esto ha sido Club de Prensa, hoy con las opiniones del analista Juan Carlos Hidalgo, el columnista de La Nación de Costa Rica, y de Pepe López Zamorano, que es periodista mexicano y director de noticias de la Red Hispana. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana a la misma hora.